Bienvenidos. Vale, genial. Gracias, Clara. Bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo de webinars que organizamos desde Modac. Como una pequeña introducción para quienes os conectáis hoy por primera vez, nada, simplemente comentar que desde Modac tenemos pues, muy claro el objetivo de acercar las tecnologías digitales a las empresas del sector, más que nada, para ayudaros a ser más eficientes, efectivos y, en definitiva, a ser un poco más competitivos. Y por eso, pues, impulsamos acciones como este ciclo de webinars. Aprovechar también para recordaros que a partir de febrero volvemos al formato habitual y a los webinars se harán una vez al mes, ¿vale? Que será el primer jueves de mes. Entonces, el día 5 de febrero volvemos a hacer el webinar y el próximo ya será el mes de marzo. Y ahora sí, entrando ya en el webinar de hoy, contamos hoy con la participación de Jellyby, que es una consultora estratégica digital que acompaña a las marcas en sus procesos de transformación digital. Y hoy nos acompañan Pablo Noguera y Judit Subirats. Paula es consultora digital con una gran experiencia en gestión de proyectos, especialmente en sectores como el pharma y el retail. Y Judit es la responsable de proyectos digitales con una amplia experiencia en proyectos de transformación digital. Hoy ellas dos nos van a explicar cómo optimizar el e-commerce desde una empresa utilizando la inteligencia artificial. Y nada, por último, al final del webinar dejaremos, en función de cómo vayamos de tiempo, dejaremos unos minutitos para preguntas y dudas. Podéis intervenir abriendo el micrófono o dejando vuestra pregunta en el chat, lo que os sea más cómodo para vosotros, ¿vale? Y ahora sí, sin más, os dejo con Paula y Judith y muchas gracias. Dejo de compartir y Paula comparta tu pantalla. A ver, dejo. Muy bien. A ver, un segundo. ¿Me oís todos bien? Perfecto. Vale. Vale. ¿Veis mi pantalla bien ya todos, Sí. Muy bien, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. También gracias al clúster de moda, Modac. Bien, como ya sabéis, vamos a hablar hoy de cómo optimizar el e-commerce de un funnel de ventas con IA. Entonces, para empezar a ubicarnos, no es una época de cambios, es un cambio de época. Creemos que esta frase resume bastante el paradigma actual y al final, si miramos a nuestro alrededor, pues hay evidencias muy claras. Os traemos algunas. A nivel de movilidad, tenemos aplicaciones como Uber, que la transformación de la movilidad es clara aquí, la queremos al momento, inmediata y a través del teléfono. También Globo, otro claro ejemplo, cualquier cosa en cualquier momento a nivel de comida. Tinder, ¿cómo nos relacionamos? Las primeras impresiones importan y tomamos las decisiones en segundos. También a nivel de redes sociales, TikTok, la gran evidencia, vídeos cortos, rápidos y que consumimos a toda velocidad. WhatsApp, queremos ser localizables en cualquier momento y en cualquier lugar. Incluso también a nivel de banca. Podemos hacer transacciones complejas en segundos y también con el dispositivo móvil. Finalmente, con este nuevo paradigma a nivel digital se añade ahora una segunda capa que es la IA. Y esta afecta a todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué pasará de aquí a un año, incluso menos, 6 meses? Pues no lo sabemos, porque esto cambia muy rápido. Entonces, nuestra propuesta aquí es intentar abrazar el cambio, conocerlo, interesarnos por él e intentar adaptarlo en la medida de lo posible. Entonces, es evidente que todos estos cambios de hábitos que hemos estado viendo hasta ahora nos traen a un cambio de expectativas y este repercute directamente al e-commerce. ¿Qué espera nuestro consumidor? Pues espera una experiencia sin fricciones, buscar comprar y comprar sin pensar demasiado. Sin dudas también quiere la información clara sobre envíos, devoluciones, tallas, aquí hemos mencionado, sin espera, hablábamos de la velocidad.
con confianza, el tema del social proof, reseñas también es importante, y con omnicanalidad, que la experiencia sea coherente a través de los dispositivos. Dicho esto, ya lo hemos ido entreviendo un poco, pero ¿cómo es el nuevo consumidor a día de hoy? Pues es impaciente, es infiel, no le importa cambiar de marca si tiene otra alternativa que ve que le encaja más. Hiperpersonalizado, espera encontrar contenido adaptado a sus gustos. Saturado, porque decide en segundos y si no entiende o no encuentra lo que busca, cambia. Y desconfiado, necesita señales claras de seguridad. Todo esto impacta en el negocio y por eso hemos escogido hablar del funnel de ventas y cómo podemos adaptarlo al nuevo paradigma. Primero, la definición base. ¿Qué es el funnel de ventas? El funnel de ventas es el recorrido que hace un usuario desde que conoce la marca, es decir, desde que entra en nuestra página web o incluso el instante antes de entrar, hasta que realiza una compra o una transacción. ¿Qué vemos? Que con todo este cambio pasamos de un funnel clásico, que era lineal, de la awareness, consideración, decisión, acción, fidelización, el funnel típico, a uno más inteligente, que este ya es un ecosistema vivo y que se centra en el usuario en vez de la marca. Si entramos ya un poco más al inteligente, nosotros hoy os traemos algunas acciones, algunas herramientas y ideas que podemos aplicar de IA a través del funnel para mejorar nuestra conversión al final. Primer tema, AEO y GEO. No sé si lo habéis oído, es un tema que ahora empieza a estar en boca de todos y es el que afecta en las primeras fases del funnel. Hasta ahora, tradicionalmente, cuando hablábamos de SEO, hablábamos de posicionar en Google. En Google, en Boing, en Bing, en las SERPs, básicamente, en Google, y aparecer en las primeras posiciones. ¿Qué pasa? Ahora ya no va por aquí el tema. Gracias a la IA, los usuarios dejan de utilizar solo el buscador y empiezan a buscar información en otros lados. ¿Estos cuáles son? El AI Overviews y la optimización para motores generativos, los motores generativos. Al final tenemos estas dos basantes. La base, lo que sí que sabemos es que sigue siendo la misma del SEO tradicional. Trabajar una estrategia que se centre, en este caso, en el contexto, entender al usuario y el comportamiento de él, y aún así no olvidar todo el tema técnico, es decir, la velocidad. Sabemos que nuestro usuario es impaciente, entonces queremos una experiencia que sea rápida en nuestra página web y optimizada. Dicho esto, también solo mencionar que, como decía antes, es un tema muy nuevo y hay pocas cosas. Hay cosas que sí que sabemos, que es lo que comentaba, que el SEO tradicional sigue siendo la base. Aún así, ahora están empezando a aparecer las primeras herramientas de Geo y demás, pero irá avanzando a pasos de gigante y en los próximos meses veremos un cambio en este paradigma. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Por un lado, el AEO. Estos son los resultados cuando haces una búsqueda en Google, por ejemplo. No sé si os habéis fijado que ahora aparece un fragmento arriba, incluso antes de los resultados SEM de pago, aparece un fragmento que se llama AI Overviews, que te hace un snapshot, una respuesta rápida de lo que estás buscando. Incluso te cita de dónde proviene esa información. De hecho, aquí el objetivo sería aparecer las respuestas instantáneas. En este caso, el enfoque es contenido estructurado, trabajar las preguntas frecuentes, tener respuestas cortas y claras y también el optimizado por voz. En este caso, las métricas claves ya no son los clics, aquí también es un tema importante porque en este caso, anteriormente salíamos en Google, el usuario clicaba y entraba en nuestra web. Ahora puede ser que el usuario, sin necesidad de entrar en nuestra web, tenga la respuesta que necesita. Entonces, antes mirábamos mucho los clics, ahora, sin olvidarlos evidentemente, las impresiones son importantes igualmente, porque 0 clics no significa que no te estén visitando y no estén encontrando respuesta gracias a tu posicionamiento. Finalmente, formato del contenido para posicionar en este caso texto breve, preguntas frecuentes y trabajar los fragmentos enriquecidos.
Por otro lado, tenemos el geo. El geo es la optimización directamente en plataformas como ChatGPT, Gemini y demás. Aquí lo que buscamos es citaciones. El enfoque principal en este punto sería trabajar a partir de prompts con una estructura clara y las métricas evidentemente son las citaciones, la coincidencia con los prompts y la visibilidad de autoridad y el alcance orgánico. Aquí el formato cambia un poco y también podemos optar por vídeos, imágenes y finalmente contenido adaptado al tema de prompts. Os traemos también un case study. Este caso de Frusano es un caso in-house que sí que lo estuvimos trabajando y gracias a una estrategia de geo consiguieron aumentar un 400% más de tráfico en la web, un 285 más de visibilidad y pasar de 0 visibilidad a 30 respuestas de media al mes en ChatGPT, Gemini y demás. Lo que sí que sabemos, a modo resumen, que la mitad de los consumidores utiliza la búsqueda IA a día de hoy para tomar decisiones. ¿Qué se espera para el 2028? Que el tráfico siga disminuyendo en los canales de búsqueda tradicionales. Y finalmente, aquí a modo resumen, pasamos del SEO al OSO. Aquí le llamamos OSO, Organic Search Optimization. Pasamos a otra alternativa de aplicación de IA para el funnel. En este caso, el tema de la personalización es muy importante. Entonces, gracias a la IA podemos adaptar dinámicamente mensajes, productos que aparecen en nuestra web. Hasta ahora segmentábamos por targets, por cliente tipo en nuestra página web. Entonces, era una cosa más cerrada y nos adaptaba a cada usuario en concreto. Aquí métricas clave, alcance, impresiones, CTR y la tasa de conversión en general, y el formato, que aquí es la gran diferencia, es contenido estático, homogéneo, con mensajes predefinidos. ¿Qué podemos hacer con la Smart Personalization? Pues, tal como dice el nombre, personalizar a cada tipo de usuario. A partir de su historial, a su comportamiento, podemos ajustar la página web para que se adapte a lo que está buscando. Aquí también las métricas cambian, el engagement es importante, el tiempo en el sitio, el CDR y el average order value, que en este caso al mostrar contenido que se adapte a sus necesidades es más probable que el ticket medio aumente. También os traemos un ejemplo, es un ejemplo muy claro, es el de Amazon. Al final los referentes y las grandes marcas van un paso por delante y fijarnos en ellos está bien. Y usan mucho el tema de recomendaciones de productos. Aquí tenemos un ejemplo, Buy Again, cosas que ya has comprado, Deals for You, cosas como todo el mensaje siempre muy enfocado al usuario y bloques específicos también para él. Amazon, gracias a las recomendaciones, sabemos que obtiene un 35% de sus ingresos a través de recomendaciones y además este motor sabemos que utiliza IA. Además también, el último dato, el average order value también sabemos que aumenta un 10% gracias a esta integración. En este caso, también en grandes statements, pasamos del contenido genérico al The Store Knows Me, que es simplemente esto, con cada interacción, navegación, clics, histórico de compra, se alimenta un sistema a tiempo real personalizado para el usuario. Muy bien. Siguiente tópico que podemos usar, forecasting. Hasta ahora, mayoritariamente se trabaja con modelos de reporting. Esto podría ser GA4 y demás. Con el reporting tradicional lo que podemos hacer es mirar lo que está pasando en el momento o mirar el histórico. En este caso, gracias al forecasting y la aplicación de la IA a podemos ir un paso más allá y prever qué es lo que va a pasar en vez de quedarnos solo en el pasado. AI Forecasting, ¿qué nos proporciona? Análisis en tiempo real, ya que podemos hacer cruce de diferentes datos, además. Precisión de producto, podemos prever qué categoría, qué producto van a ser los que van a venderse más y así tener optimizado todo este tema. Igualmente se conecta a la optimización del inventario para tener los niveles óptimos y tener también incluso un pricing inteligente que se adapte por producto y por momento.
En este caso también, a grandes rasgos, sabemos que el uso del forecasting genera un 50% menos de errores de pronóstico, un 65% menos de situaciones de falta de stock y entre un 18 y un 30% de crecimiento en ventas. En este caso, el case study es más genérico porque luego mi compañera Judith lo explicará un ejemplo específico, pero con el forecasting podemos hacer un montón de cosas como prever el volumen de demanda, como decíamos antes, comportamiento del cliente, incluso ubicación a nivel de tendencias externas también y demás. En este caso también el gran resumen sería que pasamos de la monitorización, basado en monitorizar métricas y resultados pasados, a la predicción, que básicamente es anticiparnos a lo que va a ocurrir para poder tomar mejores decisiones. Y finalmente, el último punto que teníamos de aplicación de la IA son los agentes AI. Los agentes pueden intervenir a lo largo del funnel, porque existen tantos agentes como necesitamos crear. Pueden ser en el backend de un site que haga, es decir, acciones más administrativas, por ejemplo, que no están de cara al usuario, o agentes en el front, que sí que realizarían acciones directamente en la propia página web para el cliente. Os he querido poner este esquema para que tengáis un poco de noción de lo que es un agente, porque es una cosa que se está hablando mucho y está bien conocer un poco 4 términos para ubicarlo. Un agente se compone de estos puntos. Por un lado empieza con un trigger. El trigger es la activación, que es el que inicia el proceso. Este trigger puede ser una acción, un input humano directamente que le pides qué es lo que quieres que haga, o una configuración hecha automáticamente. A partir de aquí se relaciona con un Large Language Model, que sería aquí o Gemini, ChatGPT, Perplexity, demás, que es el que realiza la acción a través del trigger que le hemos dado. Dentro del agente también hay otros puntos que son opcionales, que no siempre están presentes, que son la memoria y la data. La memoria es la capacidad que tiene el agente para recordar todo lo que le hemos estado pedido y así también corregir y no cometer errores. Y por otro lado, la data, que es la información extra, que digamos externa, que tú quieras aportar de información a este agente. Finalmente, el Large Language Model, la memory y la data configuran lo que es el agente y a través del trigger que le hemos dado sale la acción, respuesta que le hayamos pedido. Sí que es importante la idea de un agente, una acción. Al final podemos relacionarlos entre sí, evidentemente, pero cada agente, cada trigger, large language model, memory data, que sea único para tener una ordenación más clara y que sea más efectivo y por si hay fallos también incluso poder detectar dónde se encuentra este. Ahora que sabemos qué es un agente, vale, os traigo el paradigma sobre agentes. Aquí también os traigo un tema bastante nuevo que se está empezando a hablar. Tradicionalmente, evidentemente, no existían agentes. A día de hoy, lo que está más extendido son los agentes IA, que es la columna de la izquierda, que son aquellos que se encuentran dentro del e-commerce, responden preguntas, recomiendan productos, existen de distintos tipos, pero sobre todo la idea es que se encuentran dentro del e-commerce a día de hoy. ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde vamos? Al término Agentic Commerce. Esto es una cosa que se está empezando a implementar, creo que en Estados Unidos ya está implementado, en España aún no, que se trata de los agentes que se encuentran directamente en ChatGPT, Google, Perplexity y demás. Estos actúan fuera del e-commerce. Aquí entramos en conflicto un poco porque el usuario podría llegar a comprar un producto directamente desde ChatGPT, Google o demás. Es decir, directamente Chat evalúa las páginas web, le ofrece el producto que más se casa con su necesidad y podría llegar a realizar la compra desde ahí directamente. ¿Qué es importante aquí tener en cuenta? No olvidar el tema del geo que decíamos antes. Tener una web bien estructurada que se adapte a las reglas del geo es importante para que aquí se nos cite y se pueda recomendar nuestro producto.
Aún así, lo que decía, aún no está en activo, pero es importante que nos empiece a sonar hacia dónde va la tendencia. Y finalmente, un case study de agente AI en e-commerce, que este es Ask Ralph. Ask Ralph es de la marca Ralph Lauren y tiene diferentes agentes juntos en el mismo, lo que decíamos antes, un agente, una acción, pero aún así puede hacer distintas. Por un lado, el conversacional, que interpreta el lenguaje natural y entiende la atención del usuario. Aquí os he puesto un par de capturas de pantalla para que sea más fácil de entender. Directamente puedes buscar, ayúdame a estilizar mi chaquetita, pues te hace una recomendación. Necesito un outfit para irme a cenar, pues también te hace una recomendación. El de estilismo, que genera los outfits y combinaciones coherentes, que sería la parte del vídeo de abajo, digamos. Recomendación de producto, que a través de los productos que tiene Ralph Lauren, pues te selecciona el que casa más con tu necesidad y evidentemente, el de contexto de inventario importante porque te está recomendando algo que sabe que hay disponibilidad de esto en la página. ¿Vale? Y al final también a modo resumen para que entendamos el tema agentes hacia dónde va, pasamos de un concepto brand-centric, que es que la marca es el centro, los usuarios entran directamente en nuestra marca y nosotros los movemos a partir de ahí, a una visión más user-centric. El usuario es el centro, el usuario es el que interactúa con el agente, la experiencia se adapta a él, el agente filtra y prioriza los productos según su necesidad y el e-commerce es el punto de conversión y entre paréntesis hemos puesto de momento. Muy bien, y dicho esto, viendo todos estos cambios que están habiendo, creemos que es importante para los e-commerce de moda situarnos y saber si lo estamos haciendo bien o no. La inteligencia competitiva es un término que es muy interesante para nosotros y creemos que para vosotros también lo puede ser, que viene a ser que a partir de tus datos saber si estás teniendo buenos resultados o no en relación al mercado. Para hacerlo, os llevamos una plataforma que pretende dar respuesta un poco a todas estas dudas, cuestiones que pueden surgir como e-commerce y que ahora mi compañera Judith os va a explicar. Muchas gracias. Bueno, bueno, espero que me escuchéis bien. Estamos aquí con el micro compartido. Pues nada, Paula me invitó a explicar esta parte del webinar que es más dedicada un poco a esta plataforma que estamos desarrollando, que estamos colaborando también con el clúster para esta iniciativa. Es una iniciativa que hemos conseguido a través también de una subvención de espacio de datos. Y estamos pues ahora mismo a punto de lanzar la primera, el MVP. Y os queríamos explicar un poquito en qué se basa y un poco la relación que tiene con también lo que os ha explicado por ahora, ¿no? Entonces, bueno, como un ejemplo así inicial para que entendáis un poco cuál es el objetivo, ¿no? Seguramente estamos acostumbrados a manejar, pues los que manejáis e-commerce habitualmente, pues podéis ir al Analytics o a la herramienta de analítica que uséis y podemos ver pues algún ratio o algún KPI que nos diga un número, ¿no? Y puede ser que muchas veces no sepamos este número si es bueno o es malo, ¿no? O si estamos haciéndolo bien o estamos haciéndolo mal. Entonces, nuestro objetivo es ir un poco más allá, ¿no? Con este tema de la inteligencia competitiva que os comentaba Paula, pretendemos conseguir datos, no solo nuestros datos, sino los datos de otras empresas del sector, en este caso de la moda, y con todos estos datos agregados obtener una información de valor adicional. Con esta información de valor adicional podemos ver si nosotros tenemos un ratio de evoluciones del 23%, pues puede ser que la media de todos los participantes de nuestro espacio de datos es de un 20%, entonces pues tal vez tendremos que revisar este punto porque nos están devolviendo más productos de lo que está actualmente el mercado un poco en la media, ¿no? Y lo mismo, pues, por ejemplo, con la tasa de conversión, ¿no? En este caso, pues, en el ejemplo, pues estaríamos por debajo de la media. Vale, entonces, esto es
un poco el objetivo que tiene la plataforma, coger toda esta información de inteligencia competitiva y con todos estos datos, es importante también comentar que son datos anonimizados y que tratamos de manera segura, podemos aportar a cada marca el valor que necesita para poder interpretar las métricas y poder tomar decisiones, tanto a nivel del e-commerce como incluso pues, a nivel estratégico de las acciones digitales de la compañía. Entonces, la plataforma, así a grandes rasgos, tiene varias secciones o herramientas, ¿vale? Una parte más... Perdona, ¿puedes acercarte un poco más al micro? Es que están comentando por el chat que no se te escucha muy bien. Perdonad, sí, es que Gracias. todos porque estamos compartiendo el micro. ¿Se me escucha mejor ahora? Yo creo que sí. Vale. Pues nada, os queríamos comentar un poco por encima las secciones y herramientas que ofrece la plataforma, ¿vale? Entonces, vamos desde una parte más clásica, digamos, de KPIs que pueden ir pues desde comportamiento de usuario, sesiones, lo típico. Luego entramos en una parte más enfocada al funnel de ventas, que un poco lo que os he explicado también Paula antes, ¿no? Enfocado a las diferentes fases del proceso de compra. Y luego tenemos dos ramas, ya un poco donde entramos ya más en el tema de la guía y de las nuevas tendencias, donde una parte que es el forecasting, que os comentaba Paula antes, y una parte más de tendencias, donde cogemos datos ya no solo del ecosistema, del espacio de datos nuestros, sino también del entorno. Vale, entonces voy un poquito más simplemente en detalle de las diferentes secciones. Bueno, en cuanto a objetivos, un poquito ya lo habéis visto, ¿no? Los principales objetivos de toda esta plataforma son ayudar a mejorar la performance, fomentar este concepto de inteligencia competitiva, que ayuda a facilitar la toma de decisiones, impulsar también la colaboración, encontrar sinergias entre los diferentes e-commerce y empresas del clúster en este caso, ¿no? Y promover buenas prácticas y que las empresas participantes también se posicionen como líderes y referentes en este sector. Entonces, en cuanto al apartado de KPIs agregados, pues bueno, aquí os ponemos un listado bastante amplio de KPIs, que son los que estamos ahora mismo recogiendo y mostrando en la plataforma. Como os decía, pues desde las sesiones hasta pues, la tasa de rebote, el tiempo medio en la página, etcétera, y pues incluso pues hasta luego también devoluciones, reembolsos, etcétera. En la parte del funnel nos centramos más en la visualización también, o sea, a nivel visual también la plataforma ofrece una visualización muy intuitiva en la cual vemos literalmente el embudo de ventas y podemos ver podemos ver nuestros datos, pues el número de añadidos al carrito, el número de abandonos de carrito, y esto lo podemos comparar a la vez con un funnel superpuesto con los datos agregados de los participantes en el Fashion Metrics, ¿vale? Entonces, es un poco lo que os he enseñado al principio, ¿no? Podemos ver si nuestra tendencia es la misma que la del sector o estamos por encima o estamos por debajo. Y luego en el apartado de forecasting, pues entramos en toda esta parte del pronóstico, ¿no? Nos basamos en modelos estadísticos, usamos también la IA y analizamos datos históricos del sector y de los participantes en el espacio de datos para prever, pues, por ejemplo, transacciones pues, a 2 meses vista o un tiempo concreto, o ver pues, qué va a pasar en verano o qué va a pasar en la temporada de invierno, qué nos dicen los datos y tras interpretarlos, ver un poco hacia dónde va a ir el consumidor y cómo nos puede ayudar esto también a tomar decisiones en cuanto a lo que hacemos con nuestros e-commerce, ¿no? También, por ejemplo, a nivel de ubicación geográfica, ¿no? Si hay pues, una zona concreta donde hay una demanda de cierto producto, etcétera. Y luego, en cuanto a tendencias, es un poco ligado con el forecasting, pero lo que os decía, ¿no? Aquí lo que hacemos es usar también la IA para identificar tendencias a nivel también global y buscar patrones de consumo. Analizamos aquí la información, por ejemplo, de tendencias en redes sociales o de los resultados de los motores de búsqueda y con todo esto realizamos una previsión más en cuanto a tendencia del consumidor, ¿no? Para intentar avanzarnos a los cambios que puede haber en el mercado
a un futuro pues, a medio y largo plazo. Y bueno, en todo esto, como os comentaba, esta plataforma es lo que se llama Kit Espacio de Datos, que sale de una iniciativa del Ministerio. Entonces, estamos adheridos. Hay otros espacios de datos, el nuestro está dedicado al sector de la moda en conjunto con Modac, pero hay otros. Entonces, el nuestro concretamente se encuentra disponible también en las páginas del Ministerio de Espacio de Datos y cualquier empresa puede optar a unirse a este espacio de datos. Entonces, os queríamos dar una pincelada de la parte que os afecta, digamos, como empresas, ¿no? En conjunción con lo que es el espacio de datos, se ha abierto unas ayudas públicas que se llaman Kit Espacio de Datos, que bueno, conoceréis pues, que hay muchos kits de Kit Digital y demás similares. Entonces, esto es una ayuda nueva que ha salido este año y que permite a las empresas unirse a un kit espacio de datos y solicitar una ayuda para subvencionar esta participación con el kit. Entonces, en cuanto hay varias modalidades, pero en el caso concreto os explicamos un poco más el que es referente a nuestra plataforma. En el caso concreto de Fashion Metrics, la ayuda que se encaja con nuestra plataforma sería la modalidad de proveedor. En esta modalidad se pueden obtener hasta 30.000 euros y consiste, aparte de realizar pues, toda la formalización del contrato y demás, una vez obtenida la ayuda, estos 30.000 euros servirán para que el proveedor pueda tanto ver los datos como todo lo que os he explicado antes y aparte compartir sus propios datos con todo el espacio de datos. Todo esto, como decía, se gestiona de forma anonimizada, entonces tú podrás ver tus datos, pero obviamente los demás no los podrán ver, sino que será todo hay un tratamiento de datos donde se anonimizan de manera segura y lo que ve cada uno pues, es un dato agregado sin ver de dónde proviene. Entonces, en cuanto a la solicitud, pues nada, este es un poco el esquema básico del proceso de la solicitud. Nosotros, como de parte de Jellyby, podemos ayudar en la parte técnica porque hay ciertos puntos donde puede tener, por ejemplo, que ajustarse alguna cosa a nivel de Google Analytics y demás para que los datos se adecúen perfectamente a nivel técnico a la plataforma, pero inicialmente sí que hay que hacer unas gestiones que son formalizar un contrato de adhesión al kit de espacio de datos y una vez hecho este contrato pues ya se puede continuar con el proceso. Una vez hay el contrato y está todo a nivel técnico bien atado, pues ya se puede realizar la conexión y con esta conexión pues ya tendríamos acceso a nuestros datos tratados tal como los estamos tratando en la plataforma, con todas las diferentes secciones y apartados que os mostraba antes, y juntamente con la acción esta de ver la comparativa con otros espacios, otros e-commerce y a nivel agregado del sector de la moda, como decía. Y creo que no me dejo nada más. No, bueno, y ahora a modo de cierre hemos querido hacer una página a modo de resumen para tenerlo todo de un vistazo. Vuelvo a la parte que hemos visto al principio. A nivel de funnel, a grandes rasgos vemos que este deja de ser lineal. Es un ecosistema inteligente, sobre todo centrado en el usuario y en datos en tiempo real. Hemos visto que en las primeras fases del funnel el usuario ya no solo usa el buscador típico, tradicional, y espera experiencias consistentes. El SEO vemos que está evolucionando hasta el AEO y el GEO, resultados de Google, la franja que ya que hemos comentado antes, que sale cuando haces una búsqueda, y en el posicionamiento en ChatGPT, Gemini, Perplexity y demás. Por otro lado, a nivel de personalización, esta pasa a ser de estática a dinámica. El usuario quiere encontrar lo que se adecua a él y se adapte a él. Por otro lado, la IA vemos aquí claramente que es una segunda capa
a todo este cambio de paradigma digital que se ha quedado aquí que ha venido para quedarse. A nivel de analítica, lo que hemos dicho, pasamos de decisiones reactivas que se basan en ver lo que ya ha pasado a modo de reporting a decisiones predictivas basadas en IA y todo el tema de forecasting. Finalmente, tema de los agentes ya están aquí, ya están instalados y es evidente que mejoran la experiencia y la conversión dentro de los e-commerce. Como último punto, retomo lo que ha dicho Judith. Fashion Metrics al final es una plataforma que está súper enfocada a los e-commerce de moda, que recoge un poco todos estos elementos para tener el monitoreo de lo que está pasando en nuestro e-commerce a tiempo real, para finalmente decidir mejor y así también poder vender más. Perdón. Y yo diría que esto es todo. Os hemos dejado aquí un par de mails, por si queréis hacer cualquier consulta, cualquier duda, podernos encontrar. Y ya está, espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante y de nuevo muchas gracias por asistir a todos. Gracias, Paula y Judith. Si os parece, vamos a responder algunas preguntitas que hay en el chat. Vamos un poco con de tiempo, pero tenemos aún para 3 minutos sin problema. La primera preguntan, ¿cómo se asigna la atribución del tráfico de IA? Esto finalmente hay distintas herramientas, como decía antes, es muy nuevo, pero desde Analytics ya se puede empezar a ver en la asignación del tráfico directamente. Puedes ver que ChatGPT ya sale en algunos casos, pero lo que sí que está empezando a ver son herramientas concretas de pago, esto sí, que sirven para trabajar todo esto. Por un lado, monitorizarlo y por otro, pues sugerencias de aplicación. SEMrush es una de ellas que ya está empezando fuerte con el tema de IA y hay un par más que os lo puedo buscar. Que ya están empezando también a aplicarlo. Nosotros in-house sí que las estamos probando todas las que vemos y estamos viendo cuál es la que se ajusta mejor. Aún así, lo que os digo, es un tema muy nuevo y que es importante estar al día. Creemos que es importante, sí. Otra pregunta, Shopify ya cobrará un 4% sobre las ventas que vengan de IA en Shopify Pay. ¿Tenéis alguna noticia más sobre esto? Disculpa, Shopify. Perdón. Dice, Shopify ya cobrará un 4% sobre las ventas que venga de IA en Shopify Pay. ¿Tenéis alguna noticia más sobre esto? Yo creo que, bueno, no tengo información de esto, pero tiene pinta que va muy ligado a lo del Agentic Commerce. Como digo, es una cosa que en USA sí que está activo, a día de hoy aquí en Ankara no, aún no, pero oiremos hablar de eso y Shopify al final es uno de los referentes, entonces es probable que sí, que haga toda esta vinculación con este tipo de plataformas y al final lo moneticen. Deberemos estar atentos a este punto, seguro. Otra, ¿cuánto puede costar más o menos incorporar un agente de IA? Depende de la gente de IA al final. Yo creo que depende sobre todo del volumen de datos que esté trabajando. Sí, también de la complejidad de los productos, porque puede ser que necesitemos más o menos detalle, ¿no? Dependiendo por ejemplo, en el sector moda puede ser una cosa más fácil, pienso, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos algunos nosotros implementados que son dispositivos médicos, entonces tienes que ser mucho más preciso. Vale, gracias. Otra pregunta, ¿y cómo nutres a la IA con tu información? De la misma manera que el SEO, la IA va buscando en tu web información relevante para después darla. ¿Y cómo optimizarla? Hay muchas preguntas. Sí. A ver, ¿cómo nutres A la IA, sí. a la IA? Vale, al final, sí, mira, de hecho, aquí veo un comentario que acaba de salir, datos estructurados, sí, el TXT, el LMXT, no está aún claro 100% cuánto llega esto es lo último que he leído, cuánto llega a afectar. Lo que decía, es muy nuevo.
debemos estar al caso. Lo que sí que es importante es lo que decíamos antes, datos estructurados seguro que sí que lo sabemos, y adaptarnos bastante al lenguaje natural, a los prompts, a cómo buscaría un usuario en ChatGPT, cómo lo preguntaría. Siempre basándonos también en la estrategia tradicional, también teniendo en cuenta lo que decíamos antes, aspectos técnicos de velocidad, por ejemplo. Vale, pues creo que ya no hay más, vale, no hay más preguntas, creo. No sé si alguien tiene algún comentario más. Podéis activar también el micro sin ningún problema, ¿eh? Vale, pues creo que no. En cualquier caso, tenéis los correos de Paula y Judith, que los han compartido antes. Cualquier duda más técnica o para ellas, puedes contactar directamente con ellas. La presentación, sí, el vídeo se va a publicar el vídeo y todos aquellos que estéis inscritos recibiréis un correo con el enlace para volver a visualizar el vídeo. ¿Vale? Paula os ha dejado en el chat su correo, ¿vale? Os lo ha puesto más fácil aún. Si queréis contactar con ella, pues directamente lo podéis hacer por el correo. Y nada más, por no alargarnos mucho más, lo dejaremos aquí y nos vemos en el siguiente webinar, que será el 5 de febrero. Muchísimas gracias a todos y Paula y Judith, muchas gracias por vuestro tiempo y vuestra explicación.